¿Qué pasa? Bienvenido, gente, a un video más de teología apasionadamente. El día de hoy, fíjense que quiero hablar de un tema muy apasionante para mí, que es la convergencia entre Dios y el lenguaje, la analogía, y la necesidad de usar la analogía para hablar de Dios propiamente. Y bueno, esto viene como una especie de prolegómenos a la doctrina de la simplicidad divina, que ya abordaré en otro video, si Dios quiere en el siguiente. Pero ahora me quisiera limitar a la función del lenguaje respecto a Dios. Para eso les voy a leer un escrito que estoy haciendo para el seminario, que es un prolegómenos a la simplicidad divina, y lo dividí en tres partes: lógica, nociológica, la mal conocida como epistemología, y metafísica. Entonces, en ese video me encargaré solamente de explicar esa parte lógica que hace referencia al lenguaje sobre Dios, sobre ese prolegómenos a la simplicidad divina. Entonces, sin nada más que decir, vamos a darle lectura. Dice: la función del lenguaje: representar formalidades o imágenes. ¿Qué es una formalidad? Una formalidad es lo inteligible a nuestro entendimiento, es decir, el concepto. Cuando nosotros decimos perro, casa, bailar, gritar, nosotros no nos imaginamos estrechamente algún perro en particular, que podemos hacerlo, pero cuando yo hablo de perro, de casa, nosotros entendemos el concepto. Cuando leemos se ven de casa, entendemos lo que trata de decir la oración. Entendemos el concepto que trata de transmitir la oración. A eso le llamo formalidad. Cuando hablo de imagen, ahora sí estoy atendiendo a un particular. Por ejemplo, si digo mi perro, ¿sí? Ya estoy hablando particularmente de un perro. Y la imagen, bueno, en este caso, el lenguaje que estoy usando para evocar la imagen, mi perro, hace referencia a algo en particular. Entonces, cuando yo hablo de una imagen, hago referencia a alguna especie de cosa en el entendimiento que hace referencia a un particular. Si yo, por ejemplo, me acuerdo que vi tal y cual cosa en algún sitio, yo la expreso por medio de formalidades. Pero en tanto que me acuerdo de esa cosa en particular, no sé, por ejemplo, de la calle derecha en la ciudad izquierda, digo, me acuerdo de esta calle y mi mente trae una imagen donde yo vi, olí, toqué tal calle, por poner un ejemplo. De igual manera con mi perro, yo puedo en mi mente, tener presente a mi perro, su color, su ladrido, su textura, su cabello, cómo se siente su pelo. Y todas esas son imágenes, porque hacen referencia a aspectos sensibles del objeto. Ya no hacen como tal referencia a una formalidad. Es decir, cuando hablábamos de perro, hablábamos de concepto, ¿verdad? El perro. Pero ahora que yo estoy hablando de el pelo de mi perro en particular, yo en mi imagen yo recuerdo cómo es ese pelo, ¿sí? Suave, de color negro, liso, ¿verdad? O también puedo recordar la estatura de mi perro. Todas esas cosas que yo comprendo con los instrumentos cognitivos sensibles, que son los cinco sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el oído. Vista, tacto, oído. Ah, me faltó el sabor. Nada más que no creo que alguien ande por ahí lamiendo perros. Y bueno, estas son imágenes, aquellas cosas que resultan cuando yo conozco algo por los sentidos, ¿verdad? Y la formalidad, pues es el concepto que yo obtengo a partir de esa imagen. Si yo, por ejemplo, me acuerdo de un reloj marca X, yo me acuerdo de un reloj en particular, el reloj que yo vi. Yo tengo esa imagen en mi cabeza, ¿no? Que yo vi un reloj X, ¿no? Pero el concepto que yo entiendo es el concepto de reloj,
¿verdad? Esa ya es la formalidad que yo logré obtener a partir de esa imagen en mi cabeza. Una imagen que hace referencia a un objeto real, ¿verdad? Y bueno, entonces con eso me refiero con que el lenguaje representa formalidades o imágenes, porque cuando hablamos, utilizamos el lenguaje, nosotros comunicamos formalidades, cosas que son captables, entendibles al entendimiento, o también para expresar cosas en particular. Por ejemplo, si digo el rojo, yo entiendo que es un color, esa es la formalidad, que es un color. Pero cuando yo digo el rojo, también estoy representando a un particular, que es el color, que no puedo reducirlo a la forma, a la formalidad. O sea, el rojo no puede ser comprendido más allá de la vista. Quien no es capaz de ver el rojo, por más que yo le explique que es un color, jamás podrá saber a ciencia cierta el particular rojo. Entonces, con este ejemplo ya queda un poco más claro que es la imagen. La imagen es aquello que yo conozco por medio de los sentidos. Igual, si alguien no tiene, por ejemplo, ahora que estuvo el COVID, se perdieron algunos sentidos como el olfato y el gusto. Entonces, por más que alguien me diera a comer algo y me dijera, es que esto sabe así y sabe asá, yo no podía conocer ese sabor. Yo puedo entender lo que es saborear, que es aquello que degusto con la lengua, ¿verdad? Pero no podía conocer particularmente ese sabor porque para ello necesitaba que mi lengua lo saborease. Entonces esa imagen no podía obtenerla. Y bueno, entonces ya con esto ya queda más claro que el lenguaje expresa esas formalidades o imágenes que obtenemos nosotros, ¿sí? Esa es su función. Cada vez que yo hablo, de hecho ahorita que estoy hablando con ustedes, les estoy transmitiendo formalidades, conceptos, ideas. Y algunas de esas palabras que el lenguaje usa no hacen referencia estrictamente a algún concepto, sino a alguna cosa sensible. Por ejemplo, rojo, yo en particular soy algo que se puede ver sensiblemente. No es algo que pueda reducir al concepto. Lo que yo les transmitiría con concepto es que yo soy una persona. Pero en cuanto tal, lo sensible soy yo. Y bueno, esa es la función del lenguaje, poder transmitir las formalidades o las imágenes. Ahora sí viene la explicación técnica. En primer lugar, existen dos tipos de signos, formales e instrumentales. Aquellos que llamamos conceptos representan en el intelecto la actividad o la esencia de la cosa conocida, o la imagen sensible de algún ente, es decir, de algo en particular que existe. Estos, los instrumentales, se dividen en naturales o convencionales. Dependiendo de su fundamento, los naturales se fundamentan en la medida que representan la causa y los convencionales son impuestos por los hombres. Bueno, los formales, como ya dijimos, son esos conceptos, cosas que hacen entendibles a las cosas. Computadora, lápiz, perro, cielo, color. Si se dan cuenta, los conceptos, las formalidades son universales, son categóricas, no hacen referencia a algo en particular, siempre son cosas categóricas, no particulares. Como por ejemplo, si digo mi perro, estoy utilizando, sí, una forma, pero yo la estoy instanciando o la estoy particularizando al decir mi. Ya estoy haciendo referencia a un objeto. Pero si yo digo Juan, que es nombre propio, ya no estoy usando una categoría. De hecho, estoy usando un nombre propio para hacer referencia a algún particular. Entonces, las formalidades siempre son universales, categóricas, no particulares o singulares. Sin embargo, los objetos o las representaciones sensibles sí son singulares, porque cuando yo veo alguna flor, en mi mente ese recuerdo que yo tengo es el recuerdo de esa flor. Y cuando yo pruebo alguna bebida, ese sabor que queda y que yo recuerdo cómo sabía es el recuerdo de esa bebida en particular, no el de alguna otra bebida o el recuerdo de todas las bebidas. Entonces, los las representaciones sensibles siempre son particulares, singulares, mientras que las representaciones formales, que son los conceptos, siempre son universales y categóricas. Ahora, cuando hablamos de signo, un signo es aquello que está en función de representar otra cosa.
Por eso ya dijimos que hay dos tipos de signos, formales e instrumentales. Los signos formales son aquellas cosas que representan a las cosas conocidas. Cuando yo conozco, por ejemplo, que eso en particular es un perro, yo utilizo el concepto de perro que yo logré obtener cuando yo miré al perro para representar en el entendimiento lo que está allá afuera existiendo en la realidad. Eso es un signo formal. El concepto tiene la función de representar la esencia de la cosa. Ahora, disculpen. Ahora, quedan los signos instrumentales. Un signo instrumental, como bien dice la palabra, es un medio, un instrumento. Este puede ser ya sea natural, porque es un signo que se fundamenta en la medida que representa una causa. Por ejemplo, el humo. El humo siempre representa el fuego. Siempre que vemos humo, un particular de humo, estamos hablando de que hay fuego, ¿verdad? De que algo se está consumiendo. Entonces ese humo sirve como signo porque representa una causa, que es el fuego de donde emana este humo. Eso es un signo natural, signo instrumental natural. Ahora, el signo instrumental convencional son el lenguaje que usamos, las palabras que utilizamos, son los sonidos que usamos para transmitir todas estas ideas. El español, el inglés, el signo lingüístico, el símbolo con el que yo escribo, también es un signo convencional porque no hay nada de necesario en que yo utilice esas particulares letras, ¿verdad? Para transmitir una idea. En realidad, si yo digo está lloviendo en español y digo está lloviendo en alemán, es la misma idea. Lo que cambia solamente es la convención humana que usamos para compartir esas ideas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, me voy a saltar algunas cosas que yo no creo que que no creo que sean importantes. Ahora, número 2. El lenguaje representa a la criatura material primordialmente. Es decir, el lenguaje, propiamente hablando, solamente habla de cosas que nos topamos en esta realidad material. Cada palabra que yo digo, cada formalidad que expreso, cada representación sensible que yo evoco con alguna palabra, expresa a algo que yo me topo en la experiencia, con objetos sensibles. Por ejemplo, si yo quiero expresar que alguien es una linda persona, alguien dirá, oye, pero estás hablando de algo que no es material, la persona. Sí, pero cuando yo explico qué significa ser una linda persona, lo hago en función de cosas que puedo ver, sentir, escuchar de la persona. Por ejemplo, digo que Pepe es una linda persona porque él ayuda a los pobres. Son cosas que puedo ver, son cosas que se hacen materialmente. O que digo que Sor Juana es una linda persona porque sabe escuchar. Son cosas que uno percibe con los sentidos. Entonces, el lenguaje tiene esa primera función. Propiamente el lenguaje representa las cosas materiales. Aunque las palabras pueden evocar cosas que no son perceptibles con los sentidos, el entendimiento las comprende porque las ve en las cosas sensibles. Como por ejemplo, estar enojado es un estado de la psique, es un estado del alma, ¿verdad? Estar enojado. Sin embargo, ¿cómo yo me doy cuenta que algo o alguien está enojado? Pues por sus seños, por su forma de hablar, por su forma de mover las manos. Son signos que me permiten llegar a inferir que está enojado. Entonces, cada vez que yo expreso el concepto de enojado, puedo decir que sí, efectivamente estoy hablando del alma de alguna persona, de su psique, pero yo genero ese concepto a partir de las cosas que veo. Entonces, cuando hablamos de Dios, en las escrituras, notamos un montón de palabras que hablan de Dios, ¿verdad?
Pero todas esas palabras primordialmente son palabras que aprendimos en la naturaleza. En pocas palabras, no hay palabras, no hay conceptos que expresen de forma propia y pura qué es Dios. Todas las palabras, como ya lo dijo el título de este segundo punto, son utilizadas para representar la realidad material. Y solamente a partir de ellas, porque solamente es con ellas con las que nosotros comprendemos algo, empezamos a hablar de Dios con ellas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios es justo, nosotros entendemos el concepto de justicia porque vemos en la realidad qué es la justicia. Cuando yo veo que a un pobre inocente lo están enviando a la cárcel, yo digo, eso es una injusticia, pero es porque yo estoy percibiéndolo, yo estoy viendo que eso sucede. O cuando veo que cierta persona le regala su dinero a los pobres, digo, oye, eso es misericordia, eso es humildad, eso es tener amor por los demás. Lo aprendo porque lo veo. Y una vez que yo aprendo el concepto de amor viendo eso, o el concepto de justicia viendo aquello, es cuando yo veo que Dios también replica esas acciones en el mundo, como cuando Dios condena a los malvados y digo, Dios es justo. Y cuando veo que Dios defiende a los pobres y ama al pecador, digo, Dios es misericordioso. Si se dan cuenta, cada título de Dios en las Sagradas Escrituras son palabras que primeramente tenemos que aprender aquí, en esta realidad material, y luego en un segundo momento las aplicamos a Dios. Ahora, esto necesariamente trae un problema. Aquí entra ya el punto número 3. La analogía como modo propio de hablar de Dios. Dice, en la necesidad de tener que pensar de Dios y tener que hablar de Él, comprendiendo que Dios no es una entidad material, es necesario que pensemos en alguna forma coherente de referirnos a Dios sin confundirlo con la creación. Pero si los conceptos se refieren a cosas creadas, ¿qué haremos ante esta problemática? Y bueno, para esto tenemos que hablar de las 3 maneras de predicar algo de un sujeto. ¿Qué es predicar? Predicar es hablar de algo. Por ejemplo, yo digo que Juan es hombre. Ya estoy haciendo una predicación de él. Estoy hablando de él. En pocas palabras, es como una oración afirmativa. Juan es hombre. Pablo es papá. Juanito es mi primo. ¿Ok? Eso ya es una predicación. Muy bien. Ahora, ¿qué es predicación unívoca? Supongamos un contexto. Estoy hablando de Pedro, de Juan y de Pablo. Y digo que ellos 3 son hombres. Y yo con eso estoy entendiendo que naturalmente los 3 son hombres. Igualmente. Eso quiere decir que yo estoy predicando la hombría de forma unívoca. Porque cuando hablo de que Pedro es hombre, de que Juan es hombre, de que Pablo es hombre, yo estoy entendiendo lo mismo para cada sujeto. Todos son hombres, son lo mismo, son hombres. Entonces yo estoy diciendo, estoy haciendo una predicación unívoca. ¿Ok? Lo van a entender mejor cuando diga la predicación equívoca. La predicación equívoca es cuando yo uso una palabra para significar diferentes cosas de diferentes sujetos. Por ejemplo, yo puedo usar la palabra gato para dar a entender a un animal. Pero también puedo usar la palabra gato para hablar de un instrumento de trabajo, como el gato hidráulico. Aquí en México es una herramienta para levantar el auto. Cuando quieres verlo por debajo, usas el gato para levantar el auto. Aquí gato significa algo totalmente diferente que cuando digo el gato de Juan, que estaba hablando de un animal. Ahora estoy hablando del gato de Pablo, pero el gato de Pablo estamos hablando del gato que usa para levantar un auto. O también puedo hablar de gato en un contexto un poco más denigrante, que se usa esa palabra para hablar de la gente que le sirve a otra persona, ¿verdad? Que es gente humillada por otra persona, es su gato porque le sirve a él. Entonces, en esos 3 casos, la palabra gato significa diferentes formalidades. En una significa un animal, en otra significa una herramienta de trabajo y en otra significa una persona servil. Entonces, aquí esa palabra, ese objeto lingüístico, está significando cosas diferentes totalmente. Es una predicación equívoca. ¿Ok? Entonces, entendiendo la univocidad y la equivocidad, ¿qué es la predicación analógica? Voy a poner un ejemplo. El ser humano es o tiene salud. ¿Sí? Yo estoy sano,
Ahorita, por ejemplo, estoy un poco enfermo, por eso toso y mi voz se puede escuchar un poco más ronca de lo normal, pero yo soy el enfermo o el sano, ¿ok? Ahora, hay cosas que me pueden dar salud, como la medicina, ¿verdad? Entonces, yo puedo decirle, por ejemplo, a la medicina P que es sana. Pero espera, la medicina no se puede enfermar. El que se enferma soy yo. Sí, es correcto, pero digo que la medicina es sana no porque ella pueda enfermarse o estar sana, sino porque ella es causa de la salud. Entonces, la forma en la que yo le digo a la medicina sana no es de la misma manera en la que me digo sano a mí. Yo me digo sano a mí por propiedad, porque yo soy sano o estoy enfermo, pero le digo sana a la enfermedad solamente en la medida que ella provoca sanidad en mi cuerpo. Otro caso, mi sangre. Mi sangre puede ser sana o no, pero tú dirás, oye, pero el único que es sano eres tú como unidad humana, no tu sangre. Exacto. Mi sangre es un signo de la salud que está en mí. Entonces, la sangre es sana o enferma en la medida en la que representa la salud del humano en el que está. Si se dan cuenta, la analogía es diferente a la unívoca porque evoca conceptos y formalidades diferentes, pero tampoco llega a la equivocidad, a significar formalidades totalmente diferentes, sino que hay una relación real entre los diferentes sujetos. El primer sujeto era humano. A él se le aplica o se le predica de forma propia la salud, porque él la posee. Pero a la medicina se le predica la salud en la medida en la que la provoca y a la sangre se le predica la salud en la medida en la que la representa. Entonces, eso es predicación analógica. Ahora, ¿cómo esto sirve para hablar de Dios? Ahí va. Cuando nosotros hablamos de Dios, como por ejemplo el justo, yo digo Juan es justo y entiendo que Juan es justo porque Juan le da a cada quien lo que le corresponde. ¿Ok? Y si digo Dios es justo, también debo entender que Dios le da a cada quien lo que se corresponde. Eso ya sería univocidad, ¿no? ¿Dónde está la analogía? La analogía está en que la forma en la que yo atribuyo la justicia a Juan y la justicia a Dios es diferente. Juan es justo en la medida en la que tiene y practica la justicia, pero Dios es justo por esencia. Juan es parcialmente justo porque Juan hay momentos donde no hace justicia. O hay momentos donde estrechamente no hace justicia, hace otras cosas. Sin embargo, Dios no. Dios es justo por esencia. Mientras que en Juan la justicia se da de forma parcial y finita. Otro ejemplo sería la existencia. La existencia de las cosas creadas es una existencia parcial. Porque lo que ellas son de forma finita. Ellas son humanas, no la humanidad. Algunas son bestias, no la bestialidad. Algunas son materiales, no la materialidad en sí misma. Si se dan cuenta, todas las cosas existen de forma particular en su existencia. Poseen alguna propiedad, pero la poseen de forma finita. Pero en Dios no. Todo lo que Dios posee lo es por esencia. Entonces, cuando yo hago esta predicación analógica, yo debo de tener eso en cuenta, que si yo voy a hablar de Dios como amor justo, misericordioso, yo conozco que Dios es misericordioso por lo que Él hace. Correcto, muy bien. Ahí ya nosotros estamos poniendo el camino común para poder asignarle a Dios ese concepto, esa formalidad de forma válida, porque la forma en la que Él se revela, lo revela con misericordia, revela su misericordia. Bien. Pero cuando yo procedo a hacer la predicación del sujeto Dios, debo de considerar que esa predicación es analógica, porque si Dios actúa con misericordia, no es porque Dios tiene misericordia, es decir, porque la tenga de forma finita en su ser, sino porque Él es por esencia misericordia. Entonces,
teniendo esto en cuenta, nosotros hablamos de Dios por analogía, nunca hablamos de forma propia. Porque si yo digo que Dios es bello y defino la belleza, ¿cómo la defino? Siempre la tengo que definir en función de cosas materiales. Por ejemplo, voy a intentar hacerlo. La belleza para mí es aquello que cuando lo veo me cautiva. Cuando yo lo entiendo, produce una cierta gratitud en mi ser. Pero todas estas cosas como entender y ser son cosas que aprendemos primeramente en la realidad material. Yo entiendo algo cuando lo veo. Sí, lo tengo que ver, luego lo razono. Expreso mi gratitud como algo que se expresa en una forma de sentimiento, de agrado conmigo mismo. Entonces, empiezo a usar palabras que siempre reflejan o apuntan en primer lugar a una realidad material. Por eso mismo no podemos hablar de Dios de forma unívoca, porque Dios no es creación, Dios no es material, solamente de forma analógica. Así como decíamos de la medicina, salud, porque la causa, igualmente decimos que Dios es justo, no porque Dios tiene justicia, sino porque Él es por esencia justo. De esta manera nosotros ya nos libramos de la univocidad y dejamos de confundir a Dios con la creación. Entonces, de este modo se vuelve necesario tener que hablar de Dios, porque si hablamos de Dios con univocidad, vamos a tener a pensar que Dios es exactamente como nosotros, otra persona. Pero no, Dios no es persona, Dios puede ser personal. Es decir, que Dios se manifiesta, actúa de forma personal, como lo haría una persona. Pero, ¿qué es persona? ¿Qué es personal? Yo conozco estas cosas porque las veo en la realidad material. Por ejemplo, si yo veo una persona que entiende, que razona, que actúa con sabiduría, yo digo, bueno, esa es una persona porque manifiesta las características de un ser personal. Pero como la persona que yo veo en la realidad es una criatura y no es Dios, yo no puedo aplicar ese mismo concepto a Dios, porque yo ya estoy partiendo de facto que Dios no es creación, que Dios no es como yo, no es uno más entre nosotros, sino otro. Entonces, yo puedo decir válidamente, Dios es personal, porque cuando Él se revela, revela su sabiduría, revela su interacción, pero de ahí a decir que Dios es persona, es decir, a afirmar que la esencia de Dios es ser persona, yo ya lo estoy reduciendo a una particularidad de la creación, que Dios es persona. Como la persona que está aquí, Juan, por ejemplo, Pedro, por ejemplo, Pancho, por ejemplo. Entonces, es necesario que entendamos que el lenguaje primordialmente solamente refleja cosas en la realidad. Y luego en un segundo momento las predicamos de Dios. Y en un tercer momento tenemos que quitarles a esas predicaciones las características imperfectas de la criatura y luego predicarlas a Dios. Algo que dice un teólogo, filósofo, en una obra llamada Teología Natural de la editorial Eunsa, es que hay un triple conocimiento de Dios. Primero existe la afirmación, ¿sí? Afirmamos que Dios es amor, por ejemplo. Y luego existe la negación. ¿A qué se refiere con negación? En negar de Dios lo que encontramos en la criatura. Es decir, si una criatura es amor y luego digo que Dios es amor, ¿qué es lo que tengo que negar del juicio sobre Dios para que sea diferente de cuando digo la criatura es amor? Es esa posesión limitada del amor. Si la criatura es amor, pero sabemos que es amor de forma finita, cuando yo digo que Dios es amor, niego esa característica imperfecta de la criatura y luego procedo a aplicársela a Dios por eminencia. Dios es el amor en esencia, ¿verdad? Entonces, esta forma de aplicarla a Dios, yo creo que es la única forma correcta de hablar de Dios, porque en ella técnicamente estamos salvaguardando lo que Dios no es. Dios no es creación. Para demostrar esto metafísicamente ya me tomará otro video donde voy a hablar de el camino metafísico que uno debe de recorrer para llegar a una comprensión adecuada de la simplicidad divina. Mientras tanto, yo creo que si partimos de las escrituras, que nos dice que Dios no es criatura
y hay textos donde Dios dice que ni siquiera es hombre, nosotros no podemos hablar de Dios como hablamos de la creación. Y teniendo en cuenta estos tres modos de predicación, el único modo propio de Dios es hablar de Dios como lo que no es. Dios no es amor de forma limitada, sino que es por esencia. Entonces siempre cada pensamiento sobre Dios incluye en algún aspecto la remoción, la negación de alguna característica que se encuentra en la criatura, en la imperfección. De este modo podemos hablar de forma técnica de Dios sin confundirlo con la creación. Y esto no se opone al sentido común, porque yo todas las palabras, todas las cosas que yo entiendo las aprendo en la realidad material. Velocidad, amabilidad, tranquilidad, paciencia, son cosas que yo aprendo viendo, escuchando, ¿sí? Y cuando las quiero aplicar a Dios, si aplico la analogía, estoy salvaguardando la diferencia que hay entre lo que es Dios y lo que es la criatura. Entonces es necesario que exista la analogía, ¿sí? Para no confundir a Dios con la creación. Y bueno, pues espero que les haya gustado, espero que haya sido entendible. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Y bueno, pues espero que esto pueda servir para la introducción a la teología. Estos videos, no van a olvidarlo, son introducción a la teología. Es decir, es una introducción al discurso sobre Dios. Tenemos que tenerlo en cuenta si queremos hacer un discurso de Dios que realmente haga justicia a lo que Él es. Sin nada más que decir, me despido y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao.